Hola a todos, ahora mismo vamos a ver la entrevista con Matías Di Stéfano que hemos titulado Un nuevo estado de conciencia. Para personas que quizá no conozcan a Matías Di Stéfano, él es uno de aquellos niños índigo, un término ya hace mucho tiempo acuñado que se refiere a niños que desde pequeños tienen recuerdos de vidas pasadas, que contactan con otros planos dimensionales, otras realidades que la ciencia ya pone de manifiesto. Para sintetizar cuál es el propósito de Matías Di Stéfano, tiene dos palabras, que es atertumti. Estas palabras son de una lengua muy antigua que él recuerda y lo que significan es el cielo en la tierra. Este es el propósito de Matías Di Stéfano y traer el cielo en la tierra es el propósito de muchas almas. Almas que algunas somos más conscientes de esta información por el desarrollo de nuestras experiencias y otras almas, personas que no son conscientes de esta información pero vibran en esto y persiguen una realidad de autorrealización, honestidad, todo aquello que podríamos identificar como el cielo en la tierra. Plasmar una realidad que manifieste lo que verdaderamente somos, el amor de cuánto es, la consciencia que somos. Quería hacer este pequeño apunte porque, aunque Matías tiene su propio proyecto con la Fundación Arsayán, que él creó junto con sus compañeros, que es la estructura que da forma y salida a todos los proyectos, la información que vamos a compartir en esta entrevista va mucho más allá y va mucho más allá de la propia fundación, aunque es a través de la fundación una herramienta para catalizar lo que se está moviendo en este nuevo estado de conciencia. Pero quiero hacer este hincapié porque es una oportunidad para unir grupos álmicos, unir proyectos, unir personas, para ser una sola voz y que juntos manifestemos ese cielo en la tierra. Bien, dicho esto, solo para que no os perdáis durante la entrevista, los que no estéis familiarizados con lo que es la Fundación Arsayán y todo el proyecto de Matías Di Stéfano, hay dos cosas de las que se hablan, solo para saber de qué se trata. Una es Isidris. Isidris es el nombre de un proyecto que es construir una ciudad en Argentina con unos nuevos parámetros, que es un proyecto a largo término. Y Isidris, ¿de acuerdo? Y la otra cosa de la que se habla es de la Cruz Atlante, y la Cruz Atlante es un viaje alrededor del mundo que está planificado para los próximos años, que dura bastante tiempo y trata de visitar nodos planetarios, que son lugares en la Tierra que frecuencialmente son especiales, en los que descender la información de la conciencia, del espíritu, de lo nuevo, de las geometrías sagradas, patrones de información, de lo nuevo, que es puro amor y conciencia. Entonces, en este viaje, que se llama la Cruz Atlante, también se va a aprovechar para conocer a las personas, los lugares que se van a ir visitando a un nivel social y a otros niveles. Así que bueno, estas son las dos cosas de las que se hablan, solo para que no os perdáis, que es Isidris, este proyecto de la Fundación en la ciudad en Argentina, y la Cruz Atlante. Y ahora sí que con todo esto vamos a escuchar estas aventuras. Bueno, este es el segundo vídeo de
de Matías, de Matías visita Barcelona. A ver, vamos a hablar claramente de por qué has venido por aquí, porque es muy, muy maravilloso. Sí. A ver qué puedes explicar y también, pues, no sé, que muy tranquilos Sí. todos, que ya se irá dando lo que se tenga que ir dando. Todos tranquilos, todo está perfecto. Todo está perfecto. Todo va a salir perfecto, ¿sí? La verdad no sabría por dónde comenzar a explicar esta situación. Di el titular. No, espera. Cabe la posibilidad No, de no, que... no, vamos a empezar por otro lado. Poco a poco, para asimilarlo. Para asimilarlo. Yo todavía lo tengo que asimilar. La cuestión tenemos que visualizarla desde... ¿Cómo diría yo? Ya no sé cómo comenzarlo. A ver, ¿por qué empezamos todo esto? ¿No? O sea, la razón por la cual yo empecé personalmente esto, y mucha gente que me he encontrado en el camino ha dicho lo mismo, visualiza lo mismo, estamos en el mismo propósito. Porque resuena con lo mismo. ¿Cuándo? Resuena con lo mismo y que bueno, también es una información que tiene mucho que ver con mis propios recuerdos de pequeño, que de repente se hacen como una posibilidad real, ¿no? Muy real. Y que en realidad todo tiene que ver con esta labor que hicimos en Roma Amor, de poder transformar los sistemas, ¿sí? De poder liberar amorosamente los sistemas que nos han estado estructurando en este tiempo para transformarlos en algo diferente, ¿sí? Entonces, cabe mencionar que la idea del nacimiento de la fundación, la idea de Roma Amor, la idea de lo que va a ser la Cruz Atlante y todo el proyecto que vamos a hacer hacia los próximos años, todo ello nace de algo que desde pequeño he comentado en los talleres, que es poder traer el cielo a la tierra, que es el objetivo inicial, traer el cielo a la tierra. Y traer el cielo a la tierra era poder plasmar un sistema social capaz de ser puente entre divinidad y densidad, es decir, entre lo terreno, lo humano, con nuestra propia divinidad, espiritualidad o universalidad. Y la sociedad era el vehículo para eso, ¿sí? Es el vehículo, el intercambio para lograrlo. Entonces, todo lo que hemos hecho y lo que yo estoy haciendo y empezando, ¿sí? Y estamos haciéndolo juntos, es mover los hilos, no solamente para ser seres más conscientes o espirituales, sino para que con esas herramientas poder construir algo diferente aquí en la Tierra. Entonces, en este planteamiento de, bueno, ¿y para qué yo recuerdo situaciones de lenguas, de políticas, de economías, de diferentes sistemas estatales, podríamos decir, y hacia dónde fue la fundación, que es explicar los sistemas sociales, tratar de colaborar con una nueva forma de entender las perspectivas? En todo este camino, en los últimos meses, me he estado planteando por qué y para qué estoy haciendo esto, que va a derivar en una especie de comunidad, ¿no? Que yo decía, ya existen muchas comunidades que todas están colaborando con justamente ver la perspectiva diferente de la humanidad, pero ¿qué era lo que tenía que a su vez entregar, ¿no? O tenemos entre todos que entregar para hacer un cambio diferente? Y mi propósito era Isidris, crear Isidris, ¿no? Pero para hacer Isidris, el problema es que estábamos dentro de Argentina. Y el hecho de estar dentro de Argentina, al tener una constitución, un estado, unas leyes, unas normativas, una economía y demás, pues como que acorta las posibilidades de transformación, de generación de un sistema, de práctica de un sistema, de una forma más abierta hacia el mundo, ¿no? Entonces dejé abierto esa posibilidad de cómo hacemos para poder crear algo de lo que todos podamos formar parte, pero que sea trascendental, ¿no? Que sea diferente. Y ahí es cuando empezó todo, ¿no? Que al principio esta historia obviamente puede sonar absurda para las personas que
En realidad todas las personas que se lo he contado, hasta ahora creo que una sola, que ya diremos que una sola ha puesto como oposición. Pero muchas otras personas se ven abiertas a... Es una historia extraña, pero increíblemente posible, ¿no? Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado esta historia que voy a contar, pero lo que sucedió en las últimas 2 semanas le da todo un giro diferente a esta historia. Aún así, Isidris continúa. Aún así, Isidris continúa, vale, claramente, porque es más, o sea, Isidris, la ciudad de los niños, es como la gestora de que todo esto pase. Vale, eso, ¿no?, es importante saberlo. Está conectado. Está totalmente conectado, y ahora voy a explicar por qué también. Bueno, el tema fue que hace 2 o 3 semanas, no me acuerdo, 3 semanas, tuve un sueño en el cual sueño con una mujer que nos está enseñando en un aula abierta con columnas en el medio del desierto, ¿sí? Había colinas desérticas, montañas y valle desértico, pero todos estábamos felices como si algo hubiese pasado, algo diferente existía, digamos. No sabía en qué época era, no tenía ni idea de nada, pero me despierto con esa imagen de una tierra que no era de nadie, sino una tierra que era de todos. Y entonces, para hacerlo corto, me despierto y empiezo a buscar en internet qué significaba esto, y doy con un concepto que se llama terra nullius, en latín. Es algo que se dejó de usar hace más de 100 años, ¿sí? Que legalmente hoy en día no existe el concepto terra nullius, está como un concepto histórico. Cuando encuentro terra nullius, significa tierra de nadie, en latín, leo la explicación de lo que significa, y a lo que llevo a la conclusión es que son los únicos territorios donde se podía formar un estado nuevo, un estado, un país independiente. Bueno, la cuestión es que dije, wow, o sea, ¿se puede crear un estado independiente, un estado nuevo, que no tenga nación, que no tenga gobierno, que no tenga nada, y se pueda hacer de cero realmente? Un lugar donde no tengamos que podamos escribir una constitución de cero, una ley de cero, una educación de cero, y plantear algo totalmente diferente a nivel internacional, no solamente a nivel de comunidades. Entonces me puse a investigar y solo quedan 2 terra nullius en todo el planeta Tierra. Y por eso mismo posiblemente nadie está muy al tanto de esto, solo que al parecer en el último medio año, esta información descendió porque de repente hubo gente que empezó a investigarlo, ¿no? Es como que algo se estaba preparando para encontrar estas 2 terra nullius. 3 en realidad, pero una es muy chiquitita. Estas 2 reconocidas, una es Maryland Bird o Mary Bird Land, es el sur de la Antártida, o sea, es un poco complicado porque ni siquiera los americanos pudieron ir a establecer base ahí, ¿no? Que es un territorio grande como Iberia, es enorme, que no pertenece a ningún país. Pero el Tratado de la Antártida hace que ninguna parte de la Antártida realmente sea de nadie, sino que es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Por más que hay sectores que están establecidos como parte de un territorio, pero en realidad el único lugar donde nunca nadie pudo asentar ni bandera fue ahí, ¿no? Entonces es el Mary Bird Land. Mary Bird Land. Sí. Vale. Sí. Vale. Entonces, esa tierra. Y la otra se llama el triángulo de Bir Tawil, ¿sí? Bir Tawil, que significa pozo de agua o pozo alto de agua en árabe. Yo dije, wow, ¿dónde está? Bir, sí, ¿no? Se parece. Bueno. Yo dije, ¿dónde está esto? Pues sorpresivamente, para que no lo sepa, algunos ya habrán visto la noticia, para el que no lo sepa, está cerca del río Nilo, en Egipto, ¿sí? Claro, o sea, hablando yo desde pequeño de que tenemos que construir una civilización de la que hubo en el río Nilo, pasarla en Sudamérica, traer esa información hacia el sur, y todo lo que yo he estado hablando de que representa, por una de las vías más importantes por las cuales yo estoy haciendo este trabajo, ha sido allí. Entonces, la sorpresa de encontrar que el único territorio del planeta Tierra habitable
en el cual se puede hacer un Estado independiente está ahí, ¿no? Está en Egipto. Entonces me dije a mí mismo, allá voy, ¿no? Vamos corriendo a plantar bandera. Todo esto sin haber investigado nada previo, ¿no? O sea, simplemente lanzándome. Que es lo que a veces que puede parecer la locura, pero también los invito a lanzarse sin miedos, ¿no? A enfrentarse a sus sueños y sus propósitos en la vida, porque en realidad cuando uno se da cuenta de que cuando uno se lanza a hacer las cosas, ¿sí? Sin importar cuando te dicen, uy, es imposible, no, esto no se puede, y se lanza igual, las cosas que pasan después son increíbles, como todo lo que pasó. Llegué a Europa sin saber para qué, con la idea de ir a Egipto a plantar una bandera, ¿no? Bueno, ese era el objetivo. La cuestión es que, llegando aquí, averiguo y hace tan solo unos pocos meses, una persona ya puso bandera en el territorio y lo proclamó reino del norte de Sudán. Explico un poco la situación de por qué es Terra Nullius ese lugar. Este lugar es un territorio muy pequeño, entre comillas, son 2.060 kilómetros cuadrados, que está a 120 kilómetros del río Nilo en la represa de Asuán, enfrente de Abu Simbel, y a 288 kilómetros del Mar Rojo. ¿Qué sucede en ese territorio de 288 kilómetros? Hay otro territorio que se llama Halaib, ¿sí? Y hay un conflicto entre Egipto y Sudán de a quién le pertenece ese territorio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando antes ese territorio pertenecía a la corona inglesa, que era la corona inglesa y Egipto en Sudán, cuando se independizan los dos países, le piden a Inglaterra que como mediadora marque el límite entre los dos. Inglaterra pone el paralelo 22, ¿sí? Traza paralelo 22 y divide Egipto al norte, Sudán al sur. Pero ¿qué pasó? Al hacer esto, un pequeño pedacito, Bir Tawil, de Egipto quedó dentro de Sudán y un pedazo grande de Sudán quedó en Egipto. Sudán no reconoce que Egipto se haya quedado con ese territorio, ¿sí? Pero tampoco reconoce Bir Tawil. Pero como a Egipto le conviene quedarse con Halaib, tampoco reconoce que es propio Bir Tawil. Entonces, si cualquiera de los dos reconoce la soberanía nacional sobre Bir Tawil, pierde la soberanía nacional sobre Halaib y le da el paso al otro a que sea dueño. Entonces, por una cuestión internacional, este pedacito quedó en el medio entre los dos, ¿sí? Y al quedar en el medio entre los dos, lo hace un lugar que nadie quiere vivir porque, 1, es desierto, 2, no hay población, 3, el mar está a 288 kilómetros, ¿sí? Y la carretera más cercana a 120 kilómetros. Entonces, es un lugar imposible de habitar. Es una locura querer ir ahí porque no hay forma de llegar directamente, ¿no? La población más cercana está a 200 kilómetros y es pequeña, tiene 6.000 habitantes. Entonces, bueno, es un lugar alejado absolutamente de todo. Pero pertenece a las montañas de donde se extraían las piedras para construir los templos y las pirámides. Con lo cual la frecuencia de esas montañas son muy potentes, ¿no? En cuestión de historia. La cuestión es que este territorio, entonces, es el último territorio habitable del planeta donde uno puede ir y hacer un estado independiente. Pero este señor fue y plantó bandera. ¿Por qué plantó bandera? Este señor se llama Jeremiah Heaton y es de Virginia, Estados Unidos. ¿Qué pasó? Su hija cumplía 7 años y por su gran amor a su hija le preguntó, ¿cuál es tu mayor deseo, ¿no? para este cumpleaños? Y ella le dijo, quiero ser princesa. Entonces él se puso a investigar sobre dónde podía ser su hija princesa. Y encontró, no había mucha información entonces, pero encontró el concepto de Bir Tawil. Cuando encuentra Bir Tawil, sin dudarlo, se va para allá y pone una bandera declarando a su hija princesa y el rey, ¿no? Cuando vuelve, le pregunta a su hija, ¿qué quieres hacer con tu país, con este país? Entonces ella le dice, como supo que estaba en África, le dijo, lo que yo quiero es que ese país
de comer a todos los pobres del mundo, ¿no? Entonces, claro, él se propuso crear un proyecto en el cual se pueda ver de qué manera sembrar alimentos en el desierto, ¿sí? Y crear un proyecto de tamaño, o sea, es muy grande, ¿no? Un proyecto grande. La cuestión es que él, como consejero, tiene a su hija y a sus hijos, ¿no? Y lo que quiere es que ese lugar cambie el mundo y le dé comer a las personas que pasan hambre, ¿no? Aunque no se puede sembrar nada, porque no hay nada. Hay que hacer un desarrollo muy grande de investigación. La cuestión es por qué este señor puede ser rey o presidente o lo que quiera de este pedazo de tierra. Porque desde hace más de 100 años no hay ninguna ley, debido a la soberanía de todos los países que marcaron sus límites, no hay ninguna ley que exista internacional que prohíba que alguien declare un estado en un lugar que se llama Terra Nullius, porque no existía ninguna Terra Nullius. Entonces nunca más se hizo ninguna ley sobre eso. Las Terra Nullius antes eran, por ejemplo, toda América. Llegó Colón y a caballo dijeron, bueno, el que llega más lejos se queda con eso, ¿no? Era una cosa así. Y cuando se crearon los estados ya no hubo más Terra Nullius. Entonces el hecho de que haya este pedazo hace que nos basemos en la forma de construir países de hace 200 años, ¿no? E internacionalmente hay una ley, en realidad se hizo un concilio en Montevideo en 1933, en la cual se establecen 4 normativas para que exista un Estado, ¿no? Y dentro de esas 4 normativas, este señor cumple 2, pero faltan las otras 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo pensé, bueno, ya este señor declaró el territorio, ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces me fui a hablar con otro que había creado que hace un mes nada más, solo hace un mes y medio, descubrió otro territorio muy pequeñito que no era considerado Terra Nullius, pero a la vez sí, porque no se terminan de poner de acuerdo los dos países limítrofes. Un señor que está creando un estado que se llama Liberland, basado en la Constitución de Estados Unidos de 1776. La idea de él es salirse de la corrupción política estatal de hoy, ¿no? Esa era su idea, y crear un estado diferente en una islita de 7 kilómetros cuadrados en el río Danubio entre Serbia y Croacia. Ya hizo todo, está haciendo un furor en Europa porque, claro, se está creando un nuevo estado en Europa que no tiene gente, ¿no? Y es pequeñito y no saben en qué puede desencadenar. Croacia y Serbia no se ponen de acuerdo de cuál es el verdadero límite, entonces quedó en el medio, ¿no? Por una cuestión del lecho de río. Uno se basa en el río antiguo y el otro se basa en el lecho más profundo. Entonces, en el medio, en la cartografía, queda esa pequeña islita, ¿no? Que fue con su mujer, plantaron bandera y declararon Liberland, y ahora él es el presidente de Liberland. Y nadie puede decir lo contrario, realmente es el presidente de Liberland. Pero es un lugar sin gente, sin nada. Pero han armado toda una página para dar ciudadanía para aquellos que están financiando la construcción de una población allí. Toda una cuestión bastante interesante. Entonces estábamos aquí en Europa y yo dije, bueno, ya que no podemos ir a Egipto, porque es más complicado, porque justo la semana que llegué los visados de extranjeros no se pueden gestionar en España para entrar a Egipto, entonces tendría que volverme a Argentina para hacer el visado. Era como que todo me bloqueaba para ir a Egipto, ¿no? Y dije, pero si me vengo hasta acá para esto, ¿por qué me bloquean tanto para no llegar? Entonces dije, bueno, como no podemos ir allá, pues nos vamos a Liberland. Dije, a ver qué pasa. La cuestión es que investigamos y el señor de Liberland en realidad es checo y vive en Praga. Entonces decidimos irnos a República Checa con Arminda. Nos fuimos a República Checa a entrevistarnos con este señor que lo llamamos por teléfono, nos recibió y dijo, sí, no hay ningún problema. Bueno, nos fuimos para allá. Fuimos a la casa, consulado de Liberland en Praga. Había gente haciéndoles entrevistas, que lo gracioso fue que nosotros caímos justo y había un montón de gente haciéndole entrevistas en el balcón de su casa. Y había 2 esperando, un periodista alemán y un periodista francés, y nos preguntan de qué periódico éramos.
Y yo le digo, pues no somos de ningún periódico, venimos a pedir consejo, ¿no? Y entonces dice, ¿consejo para qué? ¿También quiere crear un país? Sí. Y entonces estas dos personas dicen, entonces te hacemos la entrevista a ti. Entonces yo creo que voy a salir en la radio de Francia explicando el por qué en el siglo XXI es interesante el concepto de crear un nuevo Estado con una política y una economía diferente. La cuestión es que nos entrevistamos con el presidente de Liberland, Witka, creo que era, no me acuerdo, y él nos explica un poco cómo fue la situación y tratamos de establecer contacto con ellos porque dije, bueno, si ya no queda ningún otro Estado independiente, a lo mejor podemos, dentro de su constitución, crear algo diferente, ¿no? Bueno, tanto este hombre, el presidente de Liberland, está abierto y dispuesto a que podamos practicar lo que queramos dentro de su Estado. Entonces dije, bueno, genial, tenemos algo ahí. El día que te salga, ¿no? Y que te salga bien, pues podemos probar algo ahí. Eso fue como una anécdota, pero de repente el señor dijo, ¿quieren consultarle a los abogados? Entonces de repente pudimos tener una reunión en Praga con personas que están especializadas en relaciones exteriores, sobre todos estos temas de cómo se crea un país, ¿no? Y al preguntarles a todos ellos, nos fueron confirmando que hoy en día no existen normativas, no existen leyes, no existe nada que te diga que no puedes crear un Estado. Lo único que necesitas es población, un territorio con un límite, necesitas el apoyo de otro Estado, ¿sí? Y que ese territorio no sea declarado soberano por nadie más, ¿no? Entonces, el mayor reto aquí, ¿cuál era? El mayor reto es que otro Estado apoye la creación de un Estado diferente, ¿sí? Bueno, entonces, en esto hay mucho que recorrer, claramente. Pero de repente descubrimos que este señor, el rey de ¿Liberland? No, el presidente de Liberland, el rey de Birtawil, de este territorio del norte de Sudán, tenía una embajada en Praga, un consulado en Praga. Y dije, ¿cómo es esto? ¿No? La cuestión es que, al parecer, uno puede armar consulados sin consultar a nadie, porque como es tu país, ¿no? En tanto alguien diga, yo quiero ser un consulado de este país, pues lo puede ser, ¿no? Porque no hay normas internacionales que digan lo contrario. La ONU no tiene nada que ver con esto, solamente estados que apoyen la creación de otro estado. Con que al menos uno, y mejor si es fronterizo, acepta la creación de ese estado, entonces está todo perfecto. La cuestión es que nos reunimos con el cónsul, ¿sí? en Praga, de Birtawil, y le proponemos el crear algo dentro de este país, algo diferente, ¿no? Entonces él acepta y dice, voy a consultarlo con el rey. A la media hora nos escribe el mismo rey, ¿sí? O sea, Jeremías. Nos escribe, nos ponemos en contacto y ese mismo día, en Praga, hacemos una reunión vía Skype con él. Todo muy, muy así, ¿no? La cuestión fue que yo le dije, ¿en qué situación está lo del país? Y dice, el país existe y está declarado como país y nadie puede decir lo contrario, pero necesitamos población y necesitamos un proyecto de gobierno y necesitamos que o Sudán o Egipto nos apoyen, es decir, que digan, sí, no hay ningún problema, pueden pasar por aquí. Es decir, tiene que haber buena relación con uno de los vecinos. Entonces, dentro de todo esto, le planteo, si nosotros construimos una gran red de personas que están deseosas de crear algo diferente, un sistema diferente, pero no porque estemos en contra del sistema actual, sino porque queremos proponer al sistema actual algo diferente, ¿sí? Pero como no podemos hacerlo dentro del sistema por respeto al mismo sistema, lo podemos hacer en otro lugar pequeñito que no tiene sistema.
¿sí? Sin molestar a nadie. Entonces yo se lo propongo al rey y le propongo el crear un sistema con una política diferente, con una economía diferente, con una educación diferente, con todo absolutamente diferente. Y la respuesta del rey fue: yo lo único que quiero es que ese lugar ayude a cambiar el mundo. Si ustedes tienen un propósito y un proyecto que pueda cambiar la concepción del mundo, entonces no va a haber ningún problema en cambiar el sistema dentro de Birtaweer. Con lo cual, después de esto, empezamos a contactar embajadas. Empezamos a llamar embajadas, empezamos a consultar en el Congreso de Diputados, a llamar a Egipto, a pedir autorización en Sudán. Y por el momento, tanto Egipto como Sudán dicen: eso no es nuestro, pero no hemos tenido todavía la oportunidad de hablar ¿qué podemos ofrecerles a cambio de colaborar con ustedes, ¿no? en la creación de un nuevo Estado? Y de repente las embajadas incluso se vieron curiosas, y personas que quieren colaborar con el proyecto en la primera instancia también se vieron curiosas en el hecho de: increíble que en el siglo XXI se pueda crear un Estado en un lugar donde no hay nada y ser libres en crear algo totalmente diferente, ¿no? Un país que en tanto tengamos cónsules, representantes en la mayor cantidad de países posibles, podemos incluso formar parte de organizaciones internacionales. Yo entonces en ese momento me generó un trauma, ¿no? Un trauma que ya lo superé, pero que fue instantáneo en el decir, por más que sea algo para muchas personas algo loco y absurdo, como me dijeron los periodistas, ¿no? Pero esto no te parece algo loco, o sea, hacer esto. Y yo les pregunté: ¿y cómo creen que se formaron todos los otros países? O sea, todos los países se formaron igual. Y el problema es que la mayoría de los países se crearon con guerra. ¿Qué pasa si creamos un Estado que no se formó con guerra ni con conflicto? ¿No? Sino un Estado que intenta colaborar con los otros Estados desde su inicio. ¿Qué pasa si creamos algo totalmente diferente? No sería la primera vez. En América se hizo. Hay un montón de estados que se crearon así, ¿sí? De gente que dijeron: ¿y si hacemos algo diferente a Europa? Y crearon Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Perú. Se crearon muchísimos países diferentes. Entonces, ¿por qué en el siglo XXI juzgar la forma en que se crearon los estados en el siglo XVIII, ¿no? y XIX? Me parece un poco incoherente del mismo sistema, ¿no? Entonces, el hecho de tener la posibilidad de crear algo nuevo, algo diferente, hoy en día existe. Y lo mejor de todo es que somos muy amigos ahora con el que plantó la bandera, ¿no? Abierto a transformar cualquier tipo de sistema para poder colaborar con la transformación del mundo. Entonces, el tema aquí es que hemos venido y propondremos hacer lo mismo que con Roma Amor. ¿En qué sentido? Y esto lo comparto porque lo descubrimos anoche. Porque venimos apuradísimos en investigar cosas, pero había cosas que se nos saltaban. ¿Qué día puso la bandera y declaró independiente el reino de Sudán del Norte Jeremiah Heaton? Es que yo lo sé. ¿Qué día? El día después de llegar a Roma con el viaje de Roma Amor. O sea, el 16 de junio de 2014. Recordemos que hicimos Roma Amor para transformar los sistemas en otra cosa, en amor, y flexibilizar la historia para crear un espacio donde poder crear esto. Entregamos esa frecuencia en el Vaticano el 15 y al otro día Jeremiah puso la bandera. Y hoy estamos en contacto con el mismo objetivo, crear un país diferente. Con la maravilla de que la princesa de ese lugar tiene... ¿Ahora cuántos años tiene? 7. 7 años. Tiene 7 años, uno de los niños del futuro, pensando en que su país pueda cambiar la realidad de los niños del futuro. ¿No está bien?
Bueno, yo antes me he emocionado, ¿eh? Padre, todos los signos anotado, pero cuando dices que esta niña lo que dice, o sea, que su propósito, lo que le dice a su padre es esto, no sé. Sí, entonces, ¿cómo seguimos, no? Bueno, primero respirando. Primero respirando hondo, decir, porque todo esto está ahí, está navegando. No sé si nos puedes decir qué tal los guías invisibles. Los guías invisibles. ¿Qué feedbacks te en realidad, hasta ahora, todo lo que ha ido sucediendo en otros planos es abrir camino. De una forma tan acelerada y tan fácil que es asombroso. O sea, a ver, como vengo diciendo muchas veces, esto es confiar, ¿no? Ni siquiera es a veces cuestionar, ¿y por qué esto? ¿No? ¿Y para qué? ¿O de dónde viene esto? ¿No? Porque hay muchas personas que conozco que es como, bueno, pero hay que ver cuál es el sentido con el que lo quiere hacer, o qué hay detrás de esto, cuál es el problema. Y yo pienso que está bien tener precauciones, pero tener tantas precauciones o tantos preconceptos de lo que pueda llegar a surgir a partir de esto, lo único que hace es detenernos. Y del otro lado, se están brindando tantas facilidades para que esto sea real, que es como, vuelvo a repetir siempre, si lo que estamos haciendo y lo que estamos co-creando no es correcto, ¿cómo entonces con el mínimo recurso hemos llegado tan lejos, ¿no? Y estamos haciendo tantas cosas así, como esto. Y teniendo el sueño. Porque esto se nos ha olvidado, pero claro, tú antes de que toda esta maquinaria se vaya manifestando, el gatillo es ese sueño donde ves, dando clases, que algo maravilloso había sucedido, ¿no? en un lugar que parecía Egipto, un desierto, ¿no? Y bueno, me preguntaron por ahí también, ¿por qué si Sudamérica es la tierra donde está resurgiendo la humanidad, por qué ir a Egipto? ¿No? ¿Por qué volver a África, si es donde ya se fue la energía? Entonces, claro, la cuestión es coherente, ¿no? Porque yo vengo diciendo, no, en Sudamérica, pero recordemos que la Tierra es un cuerpo entero, y que la potencia para activar la visión está en el chakra base. Claro. La Kundalini, que nos activa la corona, viene del fuego que está en África. Claro. ¿Sí? Entonces, el objetivo no es crear un mundo diferente en África, el objetivo es poner una semilla de algo diferente en África. Y como es la semilla, la raíz, entonces que esa raíz sea profunda para poder florecer aquí arriba. Esa es la razón por la cual tiene que ser en África, por la cual este último lugar está en África. Y recordando... Fíjate, África y Antártida. Primero y último. Exacto. Entonces, esta conexión, ¿no? de África con Sudamérica, con la Antártida, es muy potente en función de esto, de sembrar una nueva humanidad, ¿sí? Que se geste en una nueva conciencia. Entonces, es gente de diferentes partes del mundo, concretamente desde Sudamérica, sembrando esa potencia para que florezca con rapidez en el tercer ojo. Entonces, todo lo que vamos a ir haciendo no significa esto que vamos a cambiar de planes, sino que todo sigue exactamente igual, pero con algo que yo veía hacia mucho más adelante, paralelo, ¿no? Y esto es lo que básicamente quería compartir por el hecho de que todos los que estamos en este camino y todos los que están trabajando en diferentes sintonías, tanto en agricultura, en permaculturas, en arquitectura, en todo lo que es innovación, y muchas veces son los mismos estados, las mismas normas o leyes que a veces nos bloquean en ese avance de crear un estado o un sistema diferente. Entonces yo planteo, ¿qué pasa si, como hicimos en Roma Amor, que el resultado fue justamente este, qué pasa si en lugar de tener que meternos en el sistema y luchar dentro del sistema para transformarlo, no proponemos la creación de un nuevo sistema que la gente tal vez después lo quiera copiar, ¿no? No ir en contra de,
no ir con la fuerza, ¿no? Sino tratar de integrar, de trascender cosas sin molestar a los otros estados, sin tener que luchar contra el otro estado, ¿no? Sino simplemente proponiéndole al otro estado. Pero yo pensaba también, esto lo podemos hacer, pero nos va a llevar muchísimo más tiempo, a no ser que lo hagamos en un lugar donde podemos empezar hoy. Entonces, dentro de todo esto que les estoy contando, se los cuento porque en cierta forma todos estábamos tratando de concrear un nuevo mundo, una nueva forma de política, una nueva forma de economía, una nueva forma de educación. Entonces, ¿qué pasa si todos esos proyectos que todo el mundo tiene tienen no sé cuántos kilómetros, ¿no? Los practicamos ahí? Practicamos la creación de un estado y además diferente. es que es una maravilla porque es un desierto. Es un desierto. Entonces, Hay agua debajo, pero hay que hacer un estudio geológico porque normalmente las aguas del desierto son fósiles, entonces tienen un límite. También hay aguas por evaporación, entonces también se puede capturar el agua del ambiente por las noches. Se puede hacer muchísimas cosas, pero para eso necesitamos arquitectos, permacultores, también tener en cuenta que en verano llega a los 55-60 grados y de noche a los 10 grados bajo cero, con lo cual construir arriba de la superficie es un poco complicado, pero tal vez construir debajo no sea tan complicado, ¿no? Construir en la montaña, dentro de la montaña. O sea, igual tendríamos una ciudad intraterrena. Seríamos la primera civilización intraterrena. ¡Wow! En tercera dimensión. En tercera dimensión. ¡Wow! Yo lo único que estoy haciendo es no tener límites, ¿no? Que es la única razón por la cual se ha llegado hasta tan lejos, ¿no? El no tener límites. Y creo que es tiempo de poder liberarnos todos de esos límites, de pensar en lo imposible y que se haga posible. Si todos estamos pensando en vamos a crear algo diferente, algo nuevo, bueno, ahí tenemos un lugar donde empezar de cero. Que es maravilloso que sea un desierto, porque entonces las personas, por ejemplo, el agua de mar tiene todo un recorrido con esto, ¿no? Y en África además, y que todas las personas que tienen esos proyectos, que quieren llevarlos a cabo, que quieren tener esas alas, sin esos bloqueos a nivel político, claro, tienen el campo libre. Claro, y que sea un desierto es interesante. Exacto. Si fuera... Si hubiese verde, no sería Terra Nullius. Bueno, eso es otro tema. Claro. Su mayor defecto es su mayor virtud. Sí. Exacto. Sí, sí. Entonces... Y que también eso es lo revolucionario, porque el hecho de que sea un desierto, si todo esto avanza, se cuaja y todo, que todo eso tenga un cambio y de repente pues sea habitable, claro, imagínate en relación a, bueno, ya lo habrás pensado, ¿no? En relación a los otros estados, como eso es información... Desarrollo. Información que la gente quiere saber, pero ¿cómo puede ser que esta gente está allí? Que justamente, es un desierto y está pasando todo esto. Justamente un empresario me preguntaba cuál sería la importación y la exportación, ¿no? Y yo le dije, creo que no habría, ¿no? Yo creo que lo que se exportaría serían proyectos, más que otra cosa. Sería una tierra libre para crear proyectos. Entonces, hay mucho para hablar del tema, mucho para profundizar del tema, para armar círculos de debate sobre esto. Claro, claro. Pero, ¿por qué estoy contando todo esto mucho antes de tiempo? Como le dije a un grupo de empresarios en Argentina cuando nos reunimos en un encuentro de empresarios conscientes, 2 días antes de viajar para aquí, que fueron las primeras personas que se lo conté a esto, como un emprendimiento, ¿no? Estábamos hablando de emprendimientos y dije, bueno, tenemos un emprendimiento, vamos a crear un país, ¿no? ¿Qué pasa si podemos crear un país, ¿no? ¿Cómo emprender un país? Y claro, surgen muchas preguntas, muchos dilemas, muchas complicaciones, pero ¿qué sucede? En parte de esa charla yo les dije, hay personas que me podrían haber dicho
que no cuente esto, ¿no? Que no lo cuente por cuidar el lugar, porque nadie nos robe la idea, por cosas así, ¿no? Pero en realidad yo lo que pienso es, si somos uno y lo que buscamos es co-crear algo, para poder hacerlo realidad, cuantos más seamos co-creando esta realidad, pues más rápida va a ser. Entonces, por un lado, mi intención de contar un poco esto, ¿sí? Así, es para que entre todos podamos empezar a pensar de qué manera darle forma, por lo menos a la estructura de cómo vamos a reunir todos los proyectos y cómo vamos a armar un proyecto común, ¿sí? Por otra parte, también la razón de contarlo previamente es porque hablamos con Jeremiah Heaton y él está haciendo una campaña de recaudación de fondos para poder construir la primera pequeña población allí, y él tiene como objetivo crear una granja eólica y solar, ¿sí? para generar energía. Yo creo que hay otras maneras de poder empezar, incluso más económicas, ¿sí? Pero bueno, en el hecho de que vamos a compartir este proyecto con él, también él me pidió si por favor les podía contar a todos para aquel que resuene y quiera empezar a aportar a su proyecto inicial, ¿no? Yo voy a ir por otro lado, dentro de esto que hablamos con él, yo voy a tratar de ir por otro lado, buscando otras cosas, otros contactos, otros apoyos por otros lados, para crear algo diferente, que es complementario a lo de él, ¿no? Pero en este trabajo en conjunto que vamos a realizar, también él me pidió que en esta semana si podía comunicarlo, porque tal vez alguien pretende o desea colaborar con este proyecto que está en Indiegogo, ¿sí? En esta campaña de crowdfunding, para colaborar con él, que sería el primer, ellos dicen, el primer estado subvencionado por una campaña de crowdfunding. Es muy interesante también el concepto, ¿no? Sería el primer estado financiado por donaciones de la gente del mundo que quiera crear un estado diferente, ¿no? En este momento claramente no es un estado diferente, es un reino, es una monarquía, de la cual su hija es la princesa y él es el rey. Así es como lo planteó él por lo que el sueño de su hija, ¿no? Pero con la posibilidad de crear algo totalmente diferente, ¿no? Y es ahí donde en realidad entramos nosotros, ¿sí? Que obviamente no vamos a vivir en un reino. La intención es trascender el reino, trascender la democracia, trascender la tiranía, trascender los sistemas de los que ya hemos practicado y tratar de sacar lo mejor de todos y pasarlos a otro nivel, pasar a otra cosa, ¿no? Entonces, claro, yo por compartir este proyecto con él, que en este próximo mes él tendría que llegar a cierto fondo para poder empezar con la construcción de algo, para sostener la tercera pata del proyecto, que es que hay habitantes, yo lo tengo que decir ahora, pero en realidad vamos a tener que tomarnos un largo tiempo de gestionar de qué manera vamos a colaborar entre nosotros para crear este proyecto, ¿no? Porque no existe ningún correo donde puedan comunicarse todavía para ver de qué manera lo gestionamos. De todas formas, la intención es que nos basemos en la fundación. Entonces, todos proyectos, contactos, relaciones tanto de políticas exteriores, de economía o proyectos agronómicos, esto y lo otro, grupos de política, lo que sea que se quieran empezar a reunir y a formar un grupo de debate, comuníquense con las áreas respectivas de la fundación, desde agricultura, cultura, empezar a comunicarse con esas áreas para que nosotros podamos ir registrando esa información y así en el momento en que tengamos que armar los círculos de debate sobre, bueno, qué podemos hacer, por dónde empezamos, con qué contacto hablamos y demás, podamos estar un poco más organizados por áreas, ¿no? Entonces la fundación va a servir como base para generar proyectos y generar ideas, cursos, charlas, talleres como ahora, pero con el objetivo de ¿qué pasa si con esto creamos un Estado? ¿Sí? Nosotros le estamos llamando
para que no asuste a los otros tipos de estados, porque claramente la idea no es ir en contra de los otros estados, le estamos llamando el estado de conciencia. ¿No? O sea, entrar en otro estado de conciencia, que lo usamos todo el tiempo, ¿no? Pues hablar de estado de conciencia. Yo entiendo que esto no es nada casual. Recuerdo el sueño que has tenido, que bueno, esta niña tiene 7 años, bueno, todo esto. Pero una pregunta, ¿crees que Jeremías se llama? ¿Él está abierto al tema de la espiritualidad? ¿O sabe un poco bueno, lo que co-creamos fuerte? Nosotros le contamos un poco de que co-creamos fuerte. Sí. Y lo que me asombró, que yo no lo esperaba, es que él dijo: creo que la razón por la cual estamos reunidos aquí no es casual y creo que es parte de un plan mayor. Y fueron sus palabras, ¿no? Que el sueño de una niña de 7 años se combine con tu sueño, y que el propósito de esta niña sea el mismo propósito, que nos conecte en este momento para crear un proyecto diferente, dándonos a los dos una visión complementaria, porque ellos tienen la visión de energías renovables, pero no de Estado, de educación, de desarrollo desde otro nivel, ¿no? Económico y demás. Ellos tienen la buena voluntad de para crear alimentos en el desierto para ofrecer al mundo, ¿no? Ese es su... Pero claro, todo eso sería genial sostenido por un sistema diferente, ¿no? Por una educación diferente, por un concepto de política diferente, todo. Entonces se unen dos partes y él justamente, sus palabras fueron esas. Creo que esta es parte de un plan divino para entregar algo a la humanidad, ¿no? Y yo creo que eso es una importante conexión. La verdad es que cuando contabas lo de Roma Amor, que fuiste al Vaticano, todas las sincronicidades que aparecían hasta que conseguiste hablar con el monseñor, claro, es como que ya estamos acostumbrados un poco a... Sí, mi tío me dice que ya no se sorprende. Claro, entonces, claro, bueno, a ver qué pasa, es decir, sobre todo sin expectativas, pero sí sin expectativas. Con intención, exacto. Sosteniendo la energía de esto. Sin expectativas, pero con el conocimiento y la conciencia de que nuestro objetivo, o al menos el mío, desde que tengo 11, 12 años, y mis primeros recuerdos fueron el Atertumti en el río Nilo, mi objetivo es ese. Y yo creo que muchas de las personas con las que me he encontrado y muchas de las que nos están escuchando, su objetivo también es ese. Por más que algunas no crean en otras vidas o no compartan la visión espiritual, o solamente tengan la parte de desarrollo científico para un desarrollo biosustentable, etcétera y demás, ¿no? Yo creo que el concepto y el objetivo es el mismo: crear algo trascendental, algo diferente, ¿no? Algo que sea integrativo, yo le llamo la común unión ontocrática, que ya lo iré desarrollando más adelante, pero que me parece que es una forma de poder practicar algo diferente. Fuente de agua se llama el lugar, ¿no? Fuente alta de agua. Fuente alta de agua y es un desierto. Aquí hay aquí hay gato encerrado. Aquí pasa algo. Aquí si haces algo allí es una fuente alta de agua. Exacto. Y bueno, yo creo que después de haber hecho diluviar en Roma, una lluvia podemos hacer en el desierto. En Findhorn, bueno, era un sitio muy inhóspito y con la comunicación con los devas angélicos, con altas jerarquías en devas, la persona que gestó todo Findhorn junto con 2 personas más fue canalizando la información de estos devas que les explicaban de qué forma cultivar y por eso Findhorn ahora es Findhorn, es decir, todo es posible. Ahí está, o sea... Todo es posible. Yo no veo ninguna imposibilidad a esta altura. O sea, ya el hecho de pensar cómo vamos a crear un Estado y que de repente aparezca y nos hacemos amigos del que plantó la bandera y que esté abierto a todo esto,
yo creo que ya no hace falta más señales de que es posible. Y además el hecho de que él es americano, es decir, que él tiene el impulso para llevar el mensaje. Sí, bueno, si buscan en internet van a encontrar vídeos, van a encontrar un montón de cosas sobre su proyecto, ¿no? Y cómo colaborar también con su proyecto. Nosotros por el momento vamos a colaborar desde la difusión, ¿no? Porque claramente hay que ver muchas cosas desde nuestro punto de vista antes de desarrollar algo así. La idea es colaborar con esto, pero tratar de no cometer los mismos errores que se hicieron antes, ¿no? De empezar por pedazos, ¿no? Entonces es la idea de crear algo integrador, integrativo y posiblemente en algún momento, cuando tengamos más la idea y tengamos los contactos específicos de temáticas de innovación, ¿sí? De diferentes formas de política, diferentes formas de economía, posiblemente lo que sea interesante es hacer una reunión entre todos para debatir y compartir cosas. ¿Entre todos? ¿Quién? Personas de la red, todos, vale, que están proponiendo cosas. Una reunión que puede ser vía Skype también, ¿no? Que hoy en día se puede, pero compartir en una especie de círculo. Claro que sí. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que se puede gestar? Recordando que la base de la fundación es pasar de la ideología a la biología, con lo cual no estamos buscando un estado perfecto, ¿sí? No vamos a buscar, ni es nuestro objetivo, esto lo quiero dejar claro, buscar un estado de perfección o de superación, digamos, ¿no? Sino un estado evolutivo. Si hablamos de que todo en la Tierra evoluciona constantemente, este estado en relación a la Tierra tiene que permitirse ser tan flexible que pueda evolucionar constantemente, ¿sí? Entonces, con lo cual trasciende la forma de votación, que ya no sería cada 4 años, trasciende la forma de economía, que ya no sería impositiva, trasciende, sino que es evolutiva. Todo es evolutivo. Lo estoy desarrollando como base para que después podamos desarrollarlo más profundamente con la gente que sabe de cada tema, ¿no? Pero la base es evolución, evolutiva. No buscar la perfección. La evolución no busca la perfección, busca la adaptación al momento y espacio adecuado. Entonces, posiblemente nuestros hijos o nietos vengan a transformar ese estado, ¿sí? Y ese estado tiene que ser tan flexible que les permita hacerlo. ¿Cuál era tu definición de amor? ¿Amor? Sí. ¿La latina o la...? No, amor es la... Es la transformación. Sí. Es permitirnos transformar constantemente. Entonces, un estado, si pasamos de Roma, que se estructura, a amor, el sistema tiene que permitirse transformarse constantemente. Amor es transformación constante. Libertad. ¿Qué tal? ¿Se suman? Wow. Lo estoy digiriendo, ¿eh? Siempre que te hago entrevistas necesito vasos de agua, ¿no? Vale. Bueno, ahora esto sí. Bueno, yo lo que... ¿No tienes ganas de conocer a la niña? La voy a conocer el mes que viene. La conoces el mes que viene. Bueno, el mes que viene, que probablemente la entrevista sea mañana. Claro. No lo sé, pero... Claro. Tienes, bueno, es interesante, sí. ¿No? Una niña, ¿no? Sí, claro. Wow. Sí, claro. Y a quién mejor pedirle consejo de algo nuevo que a los niños. Claro. Entonces yo creo que va a tener que haber un consejo de niños que regulen las ideas de los adultos. Claro. De hecho hay los guardianes de la Tierra, Earth Guardians, que son niños que están muy activos. Me contaste. Sí. Y bueno, claro. Ahí. Genial. Ahí están. Claro, esa es la idea. Estamos creando un sistema evolutivo para pensar diferente. Por eso creo que tenemos que no basarnos en las estructuras del pasado. Ayer tuve una reunión en el Congreso de Diputados. Sí, porque a estas estás viviendo unas cosas... Sí, muy absurdas.
muy absurdamente reales, ¿no? O sea, reunirnos con embajadores, bueno, sí. Tuve una reunión en el Congreso de Diputados de Madrid, de España, y lo que para mí fue muy fructífera la reunión, por más que fue que en silencio y sin decir nada nos dijo que estábamos locos, claramente. Lo que fue fructífero fue comprender que a veces nosotros estamos, o al menos yo personalmente, estoy tan convencido y vivo en una realidad tan diferente de todo es posible, que las personas que están dentro de la estructura y viven de esa estructura no pueden salir de esa caja. Y muchas veces lo que me di cuenta dentro de este sistema es que en realidad el sistema no, o sea, era algo que ya más o menos sabía, pero que lo viví en propia piel ahora, ¿no? Que en realidad no es que el sistema no quiere que esto cambie, y tampoco es que esté en contra de nosotros, ¿no? Porque a veces estamos como en esa batalla, en esa guerra de nos quieren controlar, nos quieren dominar. No, en realidad es que lo que se nota dentro del Congreso o de la gente con la que uno está ahí es que no pueden ver otra forma de hacer las cosas, porque sienten y viven que esa es la mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos criticar a gente que en realidad sabe que esa forma es la mejor para ellos, ¿no? Claro, yo de repente vine como diciendo, vamos a transformar esto, no sé qué, y hacer un proyecto, nos podrían ayudar a tener contactos para... Y de repente me di cuenta de que ellos jamás se lo habían planteado siquiera, ¿no? Y que para ellos está perfecto todo, no entienden por qué había gente que querría cambiar esto, ¿no? Sí, hay gente descontenta y tal, pero ni siquiera plantearse el hecho de transformar la democracia o la república, que ya es algo que imposible, ¿no? A veces se habla de cambiar un partido político, una ley, una constitución, pero no el sentido de república y democracia, ¿no? Eso ya ni pensarlo. Entonces, ahí me di cuenta de que en realidad cada vez que hubiera una puerta cerrada en este camino de crear algo nuevo y algo transformador o trascendental, no era porque la gente no quiere que esto se transforme, es porque no sabe en qué se tendría que transformar, ¿no? Y están tan acostumbrados al otro que no lo ven. Entonces, esto también es invitar a todos a que no vean cuando van a lanzarse a hacer algo los impedimentos, sino que vean que en esos impedimentos la prueba de darse cuenta de que en realidad yo estoy viendo algo más atrás que el otro no puede ver a lo mejor, y no por ello el otro me está impidiendo avanzar, ¿sí? Entonces, creo que me decía Arminda que me gané la medalla del optimista, porque cada vez que se cerraba una puerta iba como diciendo, wow, genial, por aquí no era como muy buena, así, ¿no? Pero por el hecho de que hay mucho apoyo desde otros niveles, tuve una reunión también en otros niveles, fue una reunión bastante interesante en una cueva, en la cueva de, ¿cómo se llama? El Cañón de Río Lobos, que bueno, algunos vieron fotos. Estuvimos en una reunión allí, que en realidad justo aparecieron músicos. Es que estamos aquí muy activos. Y una de las músicas que estaba ahí estaba tan oscuro en la cueva que cuando me escuchó que les dije gracias, me dice, pero, a ver, yo estuve en Roma, amor, ¿qué es esto? Y no nos habíamos dado cuenta. Fue muy interesante porque había ido hasta Roma y todo. Y bueno, ahí tuve una reunión gracias a su música. Pude reunirme en otros niveles, que fue muy interesante, muy psicodélico. Pero que las respuestas que pude recibir ahí fueron interesantes en el sentido de que no me dijeron, sí, es Birta Will, sino me dijeron, sigue por ahí, ¿no? Firme. Desde otros niveles decían, hay que hablar con tal, hay que hacer esto, presta atención a tales personas, consejos, tiraban ideas, decían, el objetivo está por ahí, pero no te fijes en eso, sino más atrás, sigue, ¿no? Reuniones de, es momento de sembrar algo y lo estamos poniendo todo fácil para que se pueda hacer ya, porque es necesario ya, ¿no? Y claro, no era solo yo el que estaba en la reunión,
sino que éramos todos, ¿no? ¿Todos? Todos. O sea, los que están mirando ahí, tú. Yo también estaba por ahí. Claro, en conciencia Claro. somos uno. Entonces, por más que uno haya ido, en realidad estamos todos los que pensamos que podemos hacer algo diferente desde el amor, que es la transformación, ¿no? Entonces, fue un apoyo en reuniones de otros niveles, apoyo en reuniones con embajadores que dijeron, wow, me interesa, qué bueno, avancen por ahí, ¿no? Yo les consigo este contacto, fíjense con esto, no sé qué. Entonces, hay una intención, ¿no? Y Jeremías, que ya investigó con las embajadas de Sudán y de Egipto, los dos le dijeron que no hay ningún problema, es más, le abrieron las puertas para que pasen, ¿no? Como que no, eso no es mío, no, eso no es mío. Pero claro, hay que establecer buenas relaciones, que no es que necesitéis los permisos de esos dos países, es que como está en el medio, son los accesos, necesitáis buenas relaciones. Exacto. Las comunidades que hay alrededor del mundo, da que pensar que este estado, si todo continúa, pueden encontrar un punto en el que pivotar. Y que, porque claro, es que... Sí, bueno, estuve reunido con a una de las personas que le contesto por primera vez, es la mentora de Piracanga, en Brasil, que está a disposición de brindar su experiencia para dentro de las comunidades para esto. De ahí surgen más contactos. De algún modo sería el espíritu de la comunidad, en el sentido de hacer algo diferente, pero con un formato estatal. Exacto. Y esto hace que, claro, una comunidad, pues igual a España o a Francia le interesa lo justo, pero claro, un Estado eso es noticia. Entonces es una forma también de catalizar todas esas experiencias y lo que están moviendo estas personas a través de esta... Y si a través del viaje de 2016, 2017, 2018 que vamos a hacer de la Cruz Atlante y todo lo que vamos a realizar en los próximos años, si allí logramos que haya una persona en cada país que se disponga a colaborar como consular, ¿no? como una persona consular, que ya lo vamos a gestionar porque Jeremías es el que está llevando todo ese tema, cuantos más países tengan un representante de dicho país, entonces más apoyo internacional se puede gestionar, ¿no? Entonces, aprovechando la red de tanta gente que tenemos, posiblemente el año próximo podríamos estar generando una gran red que sostenga a nivel internacional el concepto de un nuevo Estado. Que dentro de conceptos de nuevo Estado existe también el Estado virtual. Con lo cual no hace falta que nos vayamos todos a vivir al medio del desierto, sino que con que viva un grupo de personas en la región gestionando los proyectos, gestionando esto y lo otro, todas las personas que deseen participar y ser parte del Estado también pueden serlo sin vivir ahí, que se llama Estado virtual. Que es como sería, por ejemplo, los católicos del Vaticano o una cosa así. También hay otro Estado virtual que se llama la Orden de Malta, que también está en Roma, que es considerada Estado, pero no tiene lugar físico. Hay lugares así, ¿no? Que una red del mundo puede formar parte de un Estado, ¿no? Entonces, todo esto es posible. Lo hemos estado averiguando, lo hemos hablado con abogados internacionales, lo hemos contactado con algunas normas que hay en Internet en relación a la ley al decreto de Montevideo. Y ahí está, y ahí se los dejo, ¿no? Y esto no es Harwitton ni la Fundación Al-Sayan, aunque es a través de... Es a través de por la gestión. Claro. Pero las personas que puedan ver este vídeo que no estén en la Fundación Al-Sayan, que no vean esto como, es que esto es de la Fundación Al-Sayan. No. Eso es, es del mundo, o sea, es un espacio neutro para que todas las personas que resuenen con hacer algo nuevo, desde lo nuevo, tengan todas las facilidades. Exacto. Y la fundación es una fundación. Y la fundación no es una gestión de Estado. Ayuda a gestionar a contactar proyectos. A contactar proyectos. Nada más. O sea, eso es. Y a funcionar como parte de la red de personas que puedan o que desean colaborar para ponerse en contacto,
¿no? Obviamente todavía en Virtawell no existe ninguna oficina, ni hay satélite, ni teléfono, ni agua, ni nada. No es cierto. Es que eso es lo interesante. Una vez escribí en un libro que yo hablaba con alguien, y bueno, en el que quiero publicar, pero entonces estaba escribiendo una parte de un desierto, pero en Argentina, y le explicaba de que no subestime el desierto porque es el único lugar donde puede crecer el alma del humano, ¿no? Entonces ahora hay una respuesta inmediata de a ver si es verdad, ¿no? Fue como, uy, lo escribí y ahora, a ver, pruébalo, ¿no? Es como, ay, bueno, qué reto, ¿no? De repente, en 2 semanas, de que es un gran reto porque es un desierto. Eso es lo mejor. Y es el lugar donde cualquier cosa puede suceder. Eso es lo mejor. Entonces, ahí lo dejo. Para que le interese ver el mapa, también lo interesante es que la geografía de las montañas forman un elefante bebé. ¿En serio? Que bueno, es interesante. Es un detalle, para nosotros es muy importante, ¿no? Para otros puede decir, bueno, pero yo cuando lo vi dije, un elefante bebé. Bueno, pero el elefante como símbolo, al menos en lo que yo recuerdo, simbolizaba la memoria. Ah, vale. Es más, cuento una anécdota de hace 10.000 años, cuando cae el imperio de Gaiviti en el río Nilo, la última batalla que se hizo contra los del sur, las últimas palabras que se gritaron antes de caer el imperio fue Emesda, que es por la memoria, y el dios de la memoria era el elefante, ¿no? Entonces, el hecho de que la geografía de este país sea un elefante es como el resurgimiento de una memoria, ¿no? Para plasmar algo nuevo. Sobre todo teniendo en cuenta de que está en latitud 22 y longitud 33. Con eso ya números maestros a más no poder. Así que 22 va a costar mucho. 33, pero va a ser genial. Wow. Bueno, pues lo estamos dejando aquí, ¿no? ¿Entiendes? Lo estamos dejando aquí, sí. Ya iremos profundizando, para eso hice la radio. En la radio vamos a ir profundizando todos los temas. Y bueno, pasando links y demás. Y bueno, les dejo esto para que después se pongan todos a pensar en qué podríamos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar esto? Porque lo que más necesitamos antes de arquitectos y esto es gestores, organizadores de proyectos, gente que colabore en armar una estructura, no el contenido en sí, sino gente que sepa administrar la creación de bases para proyectos, ¿sí? Fundamentalmente eso es lo que vamos a necesitar en este tiempo. Para despedirnos, ¿conoces a Emilio Carrillo? ¿Sabes quién es? Sí. Vale. Bueno, no lo conozco personalmente. Hay un texto de él que habla del cielo en la tierra, y que ese cielo está aquí y que es apoyando lo nuevo, que lo viejo va cayendo. Es todo para decir de que si estamos enfocados en aquello, en el mirar más allá, y no miramos hacia atrás, al pasado, lo que dejamos, si miramos atrás nos convertimos en estatuas de sal y entonces no avanzamos. Entonces es girar allí. Y casualmente, pues Emilio está ahora también en un proyecto que tiene que ver con crear una especie de comunidad también. Y bueno, lo digo porque son muchas personas las que están con este propósito, que este estado, vamos a ver qué va pasando, pero enfocados hacia adelante. Este estado de conciencia. Este estado de conciencia es un catalizador, sí, donde todas estas comunidades, así lo siento, puedan expandir todo aquello, ¿no? Y que adelante, que a eso hemos venido, ¿no? Ajá, exacto. A seguir, a avanzar y a divertirnos en el camino. Es que si no nos divertimos, nos estamos... Si no nos divertimos, no lo hacemos. No. Yo no lo hago. No. Si no me divierto en esto y no lo paso bien, no lo hacemos. Porque el propósito del alma es experimentar lo que ya sabe, manifestar la vida y el gozo. Exacto. ¿No? Para trascender su propia creación, su propia realidad. Ajá. Que ese es el objetivo, en realidad, trascenderse. Y eso, en otras palabras, es evolución. Por eso la experiencia a través del gozo nos brinda evolución. Algunos eligieron el sufrimiento, pero como ya hemos pasado mucho, vamos a probar de otra forma. Vale. Pues ahí,
gozo. Sí, disfrutando del camino. Vale. Bueno, pues nada, un besito muy grande. Gracias a todos por estar ahí. With truth is hallelujah, 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 hallelujah. Maybe I've been here before. I know you all. I have walked this road. I used to live alone.